Hemos hecho la primera parte el mes pasado hicimos la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte de este tema muy bonito que se tituló Excelencia Moral. Excelencia Moral. Entonces vamos a tratar este tema muy importante, la segunda parte, excelencia moral. Vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a leerlo exactamente en el 1:4. Sí, 1:4. Vamos a leer la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. En un lenguaje sencillo dice: en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Abundante provisión de qué? De excelencia moral. Vamos a orar a Dios, que Dios pueda guiarnos, que Dios nos haga entender su palabra. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor Dios mío, Dios de maravilla. Enséñanos, Señor, tu palabra. Queremos, Señor amado, Dios Todopoderoso, cada día aprender más y más, Señor, de tus palabras, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, te pedimos, oh Dios, te rogamos, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Glorias al Señor. Tome su lugar allí y vamos aplaudir para Jesús, vamos a aplaudir para Cristo. Aplauso para Cristo, Él se lo merece, Él se lo merece, gloria a Dios. Para resumir lo que fue la primera parte, la palabra virtud, que significa excelencia moral, viene de la palabra griega arete, que significa integridad, excelencia moral, poder, fuerza y pureza. Este es el significado de la virtud. Y esa misma palabra también se usa para describir las joyas, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que así como una persona llena de joyas, yo recuerdo una noticia donde decía que el hijo de un rey allá por el Medio Oriente se había casado, pero su boda había sido muy, pero muy lujosa. La novia llevaba un vestido con incrustaciones de piedras de diamante. Imagínate, es una boda, pero muy, muy lujosa. Entonces, lo que nos da a entender es que la integridad, la excelencia moral, la fuerza y la pureza es semejante o es mejor que una persona tener una vestidura o tener su cuerpo lleno de lujo, lleno de oro, ¿verdad? Anillos de oro, lleno de collares de diamante, qué sé yo. A eso tiene la ilusión esta palabra virtud, que viene del griego arete, que significa integridad, excelencia moral. Por ejemplo, muchas personas, llámese empresarios, personas que contratan empleados, ¿verdad? Son empleadores ellos. Ellos buscan personas que sean honestas, que sean íntegros, que tengan una excelencia moral, que su identidad, su característica sea la verdad, porque es fácil encontrar un buen profesional, ¿sí o no? Tienes muchas personas que estudiaron, ¿no? Se prepararon 5 años, 6 años, algunos más, ¿no? Pero es difícil encontrar personas que no te roben, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado. Por eso que las personas que lo encuentran, inmediatamente ellos dicen: me encontré oro. Yo hablé hace unos días con un hermano
que él es los ojos de su jefe. Incluso yo le comparé y le dije, tú eres el José del siglo XXI. Y se ríe, porque él prácticamente es un administrador que nunca estudió nada. Tiene una característica, que es íntegro. Tiene una excelencia moral. Él va, su jefe tiene muchos restaurantes, pollerías. Él va y es sus ojos y encuentra ahí al administrador de ese restaurante que tenía una caja chica y guardaba 5, 10 mil soles. Y él lo descubre y como es íntegro, como tiene una excelencia moral, inmediatamente actúa y va e informa. Y el jefe pues actúa como tal. Y ya lleva, me contó él, como 20 años trabajando para este señor. Y cada vez pasa el tiempo, le dice, mire señor, ya yo quiero hacer otra cosa, ya no quiero trabajar más. Oiga, usted quiere aumento, le dice. O sea, quiere más, cobrar más, ¿verdad? Entonces, mira, lo que haría un empresario, una persona que tiene muchos empleados, lo que haría para tener un joven, una persona con excelencia moral, una persona íntegra. Y es por eso que nosotros tenemos que ser esto. Y el apóstol Pedro, en la sabiduría que Dios le entregó, él da 7 características, 7. Y vamos por la primera, la segunda parte de la primera. La primera es, dice, virtud, luego es conocimiento, luego es dominio propio, ¿verdad? Y así va añadiendo más características que lo dicen los versículos que hemos estado leyendo, ¿no? Pero un total de 7 características. Y yo creo que estas 7 características, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, nosotros seremos, como dijo Jesús, son la sal del mundo, son la sal de la tierra, son la luz del mundo. ¿Cómo vamos a brillar? Con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar. De ese modo vamos a alumbrar a los demás, para no ser cristianos de nombre y mundanos de corazón, ¿verdad? Igual que los israelitas, ellos eran israelitas de nombre, pero eran egipcios de corazón, porque se quejaban todo el tiempo. Entonces, eso es para resumir un ejemplo de excelencia moral. Vamos a verlo, un ejemplo de excelencia moral. Podemos encontrar en la vida de un joven que a mí me llama mucho la atención. Un joven muy íntegro, un joven que a pesar que él no tenía pues la Biblia en ese momento, ¿verdad?, para analizarla, para leerla, no tenía la Biblia, pero él obedeció a Dios, ¿no? Obedeció a Dios. ¿Hablamos de quién? Hablamos de José. Vamos a hablar un poco de José. Para esto vamos al libro de Génesis, ¿no? Libro de Génesis, en el capítulo 39. Vamos a esto. Gloria a Dios. Hablemos de José, un joven que, un buen ejemplo de excelencia moral es este jovencito. Vamos a examinar su vida, la vida de él. Dice la Biblia, la palabra de Dios, a ver, ya, bien, ya, estamos aquí. Génesis capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Y qué pasó? Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Antes, para entender todo lo que él pasó, tenemos que recordar Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando habla de todas las cosas, él está hablando de cosas buenas y cosas malas. Cuando el salmista David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, él habla de cosas buenas y cosas malas, porque muy a menudo a nosotros nos encanta decir: uy, solo
que me vengan buenas cosas, que no me pase nada malo, porque ¿a quién le gustaría sufrir? A nadie, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros saber afrontar el día malo en nuestras vidas. Entonces, para nosotros afrontar el día malo, nosotros tenemos que cada día llenarnos de la palabra, ¿no? Cada día conocer más y más el amor de Cristo. Entonces, hemos leído este versículo, Génesis 39, versículo 2, ¿no? Que Jehová estaba con José, ¿no? Entonces, si hablamos de las cosas malas, por ejemplo, que le pasaron a José, fue desde el principio, ¿no? ¿Qué le hicieron? Lo vendieron sus propios hermanos. ¿Qué fue eso? Una traición. O sea, fue traicionado, ¿no? Entonces, en base al versículo de Romanos 8:28, nosotros sabemos y conocemos y entendemos que por más momentos difíciles que pasemos, debemos confiar en el Señor. Confiar que Él tiene todo el control. Recordemos que Él es el Rey del universo y que todo se sujeta a Él. No hay nada que pueda Él no saber y decir, wow, se me pasó. Como a nosotros, ¿no? Se me pasó, ¿no? La mamá está ahí cuidando al niño, de pronto se distrae, el niño se cayó. Uy, se me pasó, pero a Dios no le sucede eso, ¿no? Entonces, por más momentos malos que pasemos, debemos aprovecharlos para producir el carácter de Cristo. ¿Cómo produciremos el carácter de Cristo en nuestras vidas? Si no vienen momentos malos. Tienen que venir momentos malos, según Romanos 5, que dice que la prueba, la tribulación que produce paciencia en nuestras vidas. La paciencia no viene, no es un don. La paciencia no viene porque uno, bueno, se queda ahí descansando. Uy, qué paciencia tengo en este momento. No, es en el momento difícil que yo necesito producir paciencia en mi vida como fruto del Espíritu Santo. Porque muchos cristianos se quejan porque, por ejemplo, en su trabajo el jefe les oprime. Vamos, cristianito, vamos, aleluya, ¿qué? Y empieza, uy, tú seguramente llevas tus diezmos ahí a los pastores y que no sé qué y que no sé cuánto, y empieza a oprimirlo. Pero vamos a poner una comparación aquí. Nosotros venimos del mundo llenos, así como los mineros van a las profundidades de la tierra y sacan el oro. Uy, qué bonito el oro, pero no está puro. Está lleno de materiales, lleno de impureza. Entonces va el orfebre y lo mete allí al fuego y empieza a deshacer, empieza a quedar oro en líquido. Y ahí se empieza a separar, las impurezas van quedando fuera y ahí va seleccionando. Este oro de 14, el de 18 quilates y el de 24, el más puro. ¿De cuántos quilates es nuestra fe? O cuánto hemos madurado en Cristo, o cuánto fruto tenemos nosotros que nos caracterizan como cristianos. ¿Cómo demostramos que somos cristianos? Por nuestra manera de ser, obviamente. Nuestra etiqueta puede decir cristiano, hijo de Dios, ¿no? Pero si nuestras actitudes no dicen lo mismo, entonces somos estafadores, ¿no? Es como que cuando usted va al mercado, oiga, señor, deme una leche de tal marca. Y vas, agarras la leche y sale algo negro. Uy, me estafaron, ¿no? Siento que me estafaron. Dice leche fulana de tal, de la marca tal, pero no es exactamente eso. Entonces, no es lo que dice la etiqueta. La etiqueta es cristiano, hijo de Dios, pentecostal. Pero sus actitudes de una persona que no conoce a Dios. Entonces son personas que todavía no han producido el carácter de Cristo en sus vidas. Llámese también los corintios, ¿no? Los corintios eran de este modo. Eran mucha etiqueta, pero poco fruto. Entonces no podemos hablar de personas arraigadas, tampoco edificadas.
Porque una persona arraigada, primeramente, como la tierra simboliza el corazón del hombre, la tierra tiene que estar bien desmenuzada. O sea, un corazón totalmente arrepentido, que no tiene que haber ninguna piedra ahí debajo no sé, 50 centímetros de profundidad y hay una piedra enorme. O sea, hay personas que guardan rencores, ¿no? Hay personas que tienen recuerdos y odian a otros. Entonces el evangelio no puede arraigarse en ese corazón, porque hay un corazón incrédulo, porque hay un corazón que no ha perdonado completamente, tiene una apariencia. Entonces no puede arraigarse ese cristiano para dar un fruto abundante. Créame que va a salir el sol para hacer la fotosíntesis para muchas plantas, pero la planta que no tenga profundidad, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a secar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Dios está quitando a través de las dificultades. ¿Qué cosa quita Dios a través de las dificultades en nuestras vidas? Nos quita los celos, nos quita la amargura, nos quita lo impacientes que somos. Es como un fierro oxidado que parece inútil, ¿no? ¿Lo ves así, un fierro oxidado ahí? ¿No? Todo feo, todo, ¿no?, oxidado. Pero lo agarras y empiezas a esmerilar, empiezas a limpiarlo, empiezas a lijarlo, a pulirlo, y de pronto es algo bonito, ¿no? Es una pieza hermosa. Entonces empezamos nosotros, Dios empieza a hacer el proceso a través de los momentos difíciles, a purificarnos, a limpiarnos de todas esas cosas que están como que incrustadas en nosotros, ¿no? Hay personas que tienen mucha tendencia al orgullo. Entonces Dios va a trabajar mucho en esa área y nos van a humillar, y eso no nos va a gustar. Por eso que el apóstol Pablo dijo: de buena gana me gloriaré, porque sé que en mi debilidad. Él estaba sufriendo, él tenía una tendencia hacia el orgullo. Entonces vino el aguijón en la carne, ¿no? Dice porque él tenía mucha visión, tenía muchas experiencias con Dios. Él estaba predicando un día y de pronto un joven se quedó dormido y se cayó, se murió, y dijo: tranquilos, vamos a orar. Y se levantó y todos iban y lo abrazaban. Wow, apóstol, cómo Dios te usa. Wow, apóstol, cómo qué extraordinario es esto, ¿no? Eran como que levantaban el orgullo en su corazón. Y Dios es muy eficaz en este asunto, porque Él sabe arrancar eso de nuestro corazón. Si no lo hacemos a las buenas, va a suceder lo que le sucedió al apóstol Pedro, ¿no? ¿Me vas a negar? No te negaré, Señor, yo doy mi vida por ti. Todos estos de aquí te van a negar, pero yo jamás. Negarte yo jamás. Y fue lo primero que hizo: negar a Cristo, ¿no? Acá hay un detalle. José entendió muy bien y él confió porque conocía a Dios. Porque conocía que Dios era perfecto, ¿no? Porque no hay nada que pase con usted, conmigo y con cualquier hijo de Dios sin antes pase por el permiso de Dios. No hay nada. Dios tiene que permitir algo en nuestras vidas, algo, ¿no? Pregunta: ¿se imagina usted ser vendido por sus propios hermanos? Wow, qué feo, ¿no? Ahora no solamente imagina, sino que perdonaría a tales hermanos. ¿Qué tal si tus hermanos te traicionan? ¿No? Hay personas que sus hermanos le dejan sin la herencia, ¿no? El padre ya falleció, la madre también, y sus hermanos le dejan sin la herencia. Yo conocí la historia de una mujer que supuestamente ella quedó en la ruina. El pastor de la iglesia se fue y la visitó y la encontró postrada en una silla de ruedas. Dijo: ¿pero por qué está así? Y empezó a orar y Dios le mostró que esa mujer estaba así porque no perdonaba. Wow. Entonces le pregunta: mire, le dice: Dios me dice, el Espíritu Santo, que usted está así porque no ha perdonado. Y le dice: ¿cómo sabes? Y empieza a contarle la historia. Lo que pasa es que mi hermano mayor nos dejó en la miseria. Mi padre tenía muchas propiedades y yo me quedé con esta casita. Esa casita era una mansión que ella tenía.
y ella lo llamaba casita. Tenía hasta mayordomo. Imagínese usted. Pero ella dijo que su hermano lo dejó en la ruina. Y ese pastor le dice: si tú lo perdonas ahora, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y en ese momento ella lloró y perdonó y que no sé qué y no sé cuánto. Y literalmente lo que había caído en esa silla de ruedas con los huesos así encogidos, empezó a soltarse todo. Y empezó a levantarse, empezó a correr. Milagro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ella tenía algo en su corazón, ¿no?, llamado odio, rencor, y lo que puede hacer esta piedra enorme en el corazón del hombre, ¿no? Lo que puede hacer. Y José lo entendió muy bien, porque él estuvo dispuesto a perdonar siempre. Nosotros tenemos que, cada día que amanece, levantarnos y decir: hoy estoy dispuesto a perdonar, hagan lo que hagan conmigo. Porque eso es cuidar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra traducción dice: sobre todas las cosas que tengas y que tengas así como algo muy valorado, dice: cuida a tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. Wow, es una traducción mucho más entendible, ¿verdad? Entonces José lo entendió muy bien. Él estuvo dispuesto a perdonar porque cuidaba su corazón. Y como Dios nos perdonó, nosotros también perdonamos. Leímos Génesis 39:2. El versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, o sea, con José, y que todo lo que él hacía, lo hacía prosperar en su mano. Mira, ¿cuántos de nosotros queremos que suceda esto con nosotros? ¿Verdad? Que donde pongamos nuestras manos, ese lugar florezca. Uy, todos queremos, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer para que eso suceda? Bueno, tener una vida con Dios, claro, sí. Pero tener el corazón limpio. Por eso Salmos 24 dice: ¿quién habitará en el monte del Señor, en el monte de Jehová? Y ahí da las características: el limpio de manos, el puro de corazón, el que anda en integridad, el que no desea a su vecino lo malo, ¿no? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no habla para calumniar, el que no desea a su vecino lo malo. Ese es el que habita en la presencia del Señor. Ese es el que lleva y hace una cosa y prospera eso que está haciendo. Y ese es el requisito fundamental. José desde el principio no guardó rencor. Por eso que cuando llegó a Egipto, inmediatamente a donde Dios lo guió a través de Potifar, ¿no?, que lo compró, él prosperó. ¿Qué sé yo? El primer trabajo que hizo, lo hizo perfecto, lo hizo bien. Y esto tiene mucho que ver con excelencia moral, porque era honesto, ¿no? Quizás el mismo Potifar dejó dinero por allí y de pronto él: oiga, señor, usted dejó aquí las monedas, ¿no? Porque ni todos los esclavos eran íntegros, ¿no? Robaban, hacían cosas que no debían. Entonces él mostró su carácter. ¿Qué mostró? Su carácter. Él ya había formado ese carácter y cada día Dios le iba enseñando más. Por eso que dice que su amo vio que Jehová estaba con él, ¿no? Ya conocían de oídos, ¿no?, al Dios de la Biblia, y que todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar, o sea, lo multiplicaba. Si encontró unas ovejas ahí todas infructíferas, flacas, en su cuidado todo prosperó. Entonces nosotros debemos ser lo mismo. Pero ¿qué tenemos que tener? Excelencia moral. Hay jóvenes que son unos en la iglesia. Uy, qué bonito, bien cambiados, bien con terno, bien elegantes. Suben al altar y: te adoro, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Pero en el trabajo
Dicen, no importa, dile que son 5 cajas que están entrando. No, pero olvídate que hay una más, esa se queda conmigo. Oye, ¿qué te parece? Mira, pasó esto, sucedió esto. ¿Qué te parece si solamente colocamos 5, pero en realidad son 6? No importa, vamos, eso nos repartimos nosotros. Soborno. Y la Biblia dice que el soborno corrompe el corazón de las personas. Entonces no podemos tener excelencia moral si vivimos de este modo. No podemos nosotros decir, Señor, yo quiero que donde ponga mis manos ese lugar florezca. No se puede. Porque los términos y condiciones de Dios no cambian. Del hombre quizás, ¿no? Oye, mire, este término vamos a cambiarlo. Bueno, ya pasó de moda, ya pasó el tiempo, vamos a actualizarlo. Pero los términos y condiciones de Dios siguen siendo los mismos de siempre. Quizás sintió miedo, pero en el momento de la desesperación Dios extendió su misericordia, ¿no? Como cualquier persona. José tuvo que haber sentido miedo, pero llegó él a ser un administrador de la casa de su amo. Y ¿sabe? Dios le colocó allí. Por el contexto general, yo entiendo que Dios le colocó allí a administrar la casa de Potifar. ¿Para qué? Para saber administrar los 7 años de abundancia. Yo creo en esto, porque después él permite que sea echado en la cárcel. Ahí estuvo un buen tiempo también. Y creo que ahí fue enviado para saber administrar los 7 años de escasez. Porque en la cárcel no hay abundancia, ¿o sí? Ahí todos están apretados, les dan a las justas de comer, todo es escaso, ¿no? Pero él llegó a ser un buen administrador de la cárcel. O sea, ninguna tribulación lo llegó a dañar. En todo momento salió victorioso porque era fiel a Dios, no vendía sus principios. Tenía una excelencia moral, cuidaba su corazón. ¿Con qué lo cuidaba? Dice el Nuevo Testamento que debemos tener el escudo de la fe bien puesto. ¿Y qué es el escudo de la fe? La fe es aquella que utilizó, por ejemplo, el Señor Jesús en el momento de la tentación, y que convierte estas piedras en pan, y no solo de pan vivirá el hombre. Y se defendió Cristo de los dardos del maligno. Nosotros tenemos que defendernos del mismo modo, y así nosotros nos cuidaremos con este escudo de la fe. Dice el versículo, imagina, a él lo mandaron a la cárcel, ¿no? Lo acusaron de violación, ¿no? Violador, ¿no? Lo mandaron a la cárcel, mas Dios seguía con él porque él era inocente. 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. O sea, quizás sintió en ese momento pavor, ¿no? Porque imagínate, estar todo bonito, administrando bien, y de pronto a la cárcel, ¿no? Y encima, ¿por qué? Por una calumnia. Y aquí viene un principio muy fundamental. Nunca debemos esperar algo de una persona. O sea, José hubiera dicho, mira, yo desde que llegué aquí, gracias a Dios, he administrado bien y todo ha crecido, se ha multiplicado. Mi jefe me va a proteger, ¿no? Mi jefe me va a cuidar, mi jefe me va a ayudar, mi jefe siempre estará conmigo. Pero ¿qué es lo que recibió de su jefe? Una patada y a la cárcel. Eso es lo que recibió. Por eso que eso es lo que el hombre nos va a pagar de ese modo. Nunca debemos esperar algo de algún, no, yo tengo la esperanza en ese señor, en mi jefe, él me va a recompensar. No, debemos esperar siempre de Dios. Porque José esperaba de Dios. José no tenía la esperanza en Potifar de que lo iba a hacer libre, no, él tenía la esperanza en su Dios. ¿Por qué? Porque aún en la cárcel él no dejó de hacer lo que siempre hacía. Hay personas que cuando viene la tribulación dicen, ay,
Mejor ahora ya no hago nada bueno, ¿no? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a congregar, no, porque todo mal me va. Es más, cuando estaba en el mundo me iba mejor. Vuélvete. Regrésate, ¿no? Esto es algo terrible. Porque si nosotros entendemos este principio, que Dios tiene todo el control, entonces nosotros vamos a aprender a descansar en sus promesas. Y decir, no, bueno, me pasó esto, sí, es feo, es malo que te digan violador, imagínate. Pero Dios lo guardó porque era inocente. Por eso que alguien dijo, un sabio dijo esto, no te preocupes tanto de las cosas que dicen de ti, preocúpate para que eso que dicen de ti no sea verdad, ¿no? Porque pueden decir de ti lo que sea, ¿no? Probarlo son otros 10 kilómetros, ¿no? Entonces pueden decir lo que sea de ti, pero preocúpate para que eso lo que dicen de ti no sea verdad. Entonces tranquilo, él estuvo tranquilo. Inmediatamente, no sé qué hizo en la cárcel, pero lo que hizo llamó la atención al jefe ahí de la cárcel. Quizás agarró y limpió todo, ¿no? Dice, oye amigo, mira, ¿cómo vas a vivir así tu celda? Mira, está todo sucio la celda. Mira, vamos a limpiar, ¿qué te parece? Queda bien, mira, estás viviendo con ratas aquí. No, ¿cómo es eso? Vamos a limpiar, yo te ayudo, ¿qué te parece? Y contagió. Y el jefe de la cárcel vino y dijo, wow, ¿qué pasó aquí? No, ya no parece cárcel. Entonces, ¿qué dice? Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Le entregó. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y lo que le hacía Jehová lo prosperaba donde quiera que él iba. Por eso que escuchen, debemos servirle a Dios en todas partes. Hay personas que dicen, no, yo quisiera estar allá en el lugar de ese hermano ni lo merece, ahí le voy a servir bien a Dios. Si no le servimos a Dios en el lugar donde estamos, no le serviremos a Dios en ninguna parte. Por eso que debemos nosotros hacer lo que José hacía. Lo mandaron a la cárcel injustamente, no importa, llegó allí y ahí empezó a hacer lo que él siempre ha hecho. No se deprimió y dijo, no, ¿para qué? Mira cómo me pagaron, yo trabajando como burro, ¿verdad? Ahí administrando bien aquí, y así me pagan. Eso piensan las personas cuando ponen su esperanza en el hombre. Imagínate, administró bien, ni siquiera le pagaban en dinero, ni siquiera nada, y la única paga que le dieron es mandarlo a la cárcel. Y él nunca dejó de hacer lo que siempre hacía. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y nunca debemos cansarnos. Yo conozco la historia de unas personas que una noche llegaron a la iglesia. Llegaron a la iglesia una familia. Y el que cerraba la puerta le dijo, disculpe, ya se acabó el culto. Sí, hermano, lo que pasa es que no tenemos a dónde irnos. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que nos botaron aquí. Le contó una historia. Él dijo, bueno, señor, vamos a mi casa, yo le llevo a mi casa. Vamos allí, ahí vemos cómo resolvemos. Este hermano que cerraba la iglesia lo llevó a su casa, ahí le dio un cuarto ahí a la familia para que estén cómodos. Y él trabajaba en costura, tenía sus máquinas de costura. Y este señor empezó a aprender. Le dijo, ven, si quieres aprender, ven, vamos a aprender, te voy a enseñar. Y empezó a aprender, y de pronto ya aprendió, y de pronto ya trabajó con este hermano, ¿no? Ya se capacitó allí, ya hizo lo que él hacía, y de pronto ya prosperó de tal modo que salió de la casa de este hermano, abrió su propio local, su propio negocio de costura. Iba a la iglesia, todo bien, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero un día lo boicoteó. Todos los clientes que le mandaban a hacer a este hermano allí los trabajos de costura, todo esto, se lo jaló el otro.
No, y empezó a calumniarlo por el único propósito de ¿qué? De tener los contratos allí, los trabajos. Y él se quedó allí, en la ruina. ¿Y qué pasó? Un día lo perdió todo, pero todo. Pasó algo ahí que lo perdió todo. Y vino y le volvió a pedir, y ahí dice que Dios trató mucho con él, porque él lo vio en la ruina, ¿no? Y como que quería ese corazón, ¿verdad? De decir, ahora véngate, ahora haz lo que tienes que hacer, ¿no? Pero Dios trató en su corazón y él entendió y dijo, no, voy a ayudarlo, lo voy a ayudar. Porque esa es nuestra característica, ese debe ser nuestro carácter, ese debe ser nuestra personalidad, de ir y darle la mano a tu enemigo. Aquel que te hizo daño, dale la mano, levántalo, porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Aún siendo pecadores, dice, aún siendo enemigos de Dios, ¿qué hizo Cristo? Vino, se metió al lodo, nos cargó del lodo ahí que estábamos llenos del pecado y nos sacó. Se despojó a sí mismo, se metió ahí, se ensució y se levantó y nos rescató de nuestros pecados. Cuando dicen gloria a Dios. Por eso que nunca debemos dejar de hacer lo bueno, como José siempre lo hacía. Esto se llama, amados, excelencia moral. Esto se llama virtud o excelencia moral. Dios le estaba capacitando y él entendió pues a dónde fue. Él sabía y aprendía también de cada situación. Debemos entender que lo que estamos pasando nos está capacitando para el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Así como José, que después de haber aprendido en la cárcel, él ya estaba listo para administrar los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía. En los dos lugares fue una escuela para José. En la casa de Potifar fue una escuela para José. En la cárcel fue una escuela para José. Así que donde quiera que estemos, debemos aprender todo lo que Dios nos está enseñando. Hay jóvenes que dicen, no, estoy aburrido en este trabajo, ya no quiero estar aquí. Y empiezan a tomar decisiones propias sin pedir la guía de Dios y empiezan a hacer locuras. Nosotros tenemos que consultarle a Dios todo, ¿sí o no? ¿O hacemos lo que queremos? La Biblia dice que somos siervos de Cristo. ¿Sabe qué es un siervo? Es un esclavo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo le consulta a su señor, le dice, Señor, ¿qué hago? Mande, Señor. Pues anda, tráeme esto y haz el otro. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si no, no nos llamemos discípulos de Jesús, no nos llamemos siervos de Dios, porque no estamos haciendo lo que el Señor nos dice, ¿no? Él pudo haber, no sé, intentado escapar de la cárcel. Él pudo haber intentado escapar de su amo Potifar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque entendió que Dios le estaba llamando a un propósito. Por eso que leímos Romanos 8:28, mas a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan, nos cooperan para bien, por más que el barco se hunda, como a Pablo. El barco se hundió, pero dijo, tranquilos, nadie se va a morir, todos vamos a llegar bien. Y que por allá te va a picar una serpiente, no me va a hacer nada, lo voy a quemar ahí en el fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que llegar a Roma. Él sabía el propósito, sabía lo que Dios le había dicho, por tanto nada lo detuvo. Amén. Entonces no debe detenernos nada, no debe detenerte el orgullo, no debe detenerte la falta de perdón, la falta de misericordia. Nada de esto puede detenernos. Nada de esto puede detener el plan, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero también aprendió a administrar en la escasez cuando estaba en la cárcel, para afrontar los 7 años de hambre. Dios prepara, Dios te capacita en todo tiempo para aprender y de esa manera llegar a cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pregunta, ¿cuál fue el propósito de todos los males que pasó José? El propósito fue preservar la vida de la familia, porque ellos iban a formar, ¿qué cosa? Una nación.
Y Dios necesita personas dispuestas. Nada más eso. Esa fue la mayor revelación que Dios me dio. ¿Sí? Solo eso. Dios me dijo así tal cual. Solo dispón tu corazón. Tienes que estar dispuesto, nada más. El resto yo lo hago. Y listo, nada más. Entonces, José estuvo dispuesto. Ahora la pregunta es, ¿todos nosotros estamos dispuestos a afrontar lo que Dios tenga para nosotros? No, ahí es un poco conflictivo, ¿verdad? Entonces el propósito era preservar la vida de su familia, pues venía una hambruna y Dios necesitaba usar la vida de alguien que esté dispuesto a hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. A veces queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Pero a veces en oración le decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿De verdad? ¿De verdad quieres que haga Dios su voluntad en tu vida? Entonces van a venir momentos difíciles, te van a traicionar. ¿Para qué? Para producir el fruto del Espíritu en tu vida. Entonces vas a estar 7 años como José. No estoy hablando de una manera literal, pero sí en algún momento difícil, sí, muchos años. Porque él, ¿verdad? Cuando interpretó los sueños del copero y del panadero, él dijo, acuérdate de mí porque estoy aquí en la cárcel, ¿no? Fui traído de la tierra de los hebreos y ahora estoy aquí, ¿no? Y no sé cuándo voy a salir, acuérdate de mí. Y los hombres no se acuerdan, pero Dios sí, a su tiempo, porque todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo estás? Otra pregunta, ¿cómo estás afrontando el momento que estás viviendo? ¿Cómo lo afrontas? Si estás pasando un momento difícil, un tramo como cuando José estaba en la cárcel donde no había pues abundancia como había en la casa de Potifar, ¿no? En la casa de Potifar él iba, agarraba una mandilla de uvas y se lo comía todo, agarraba una sandía y qué rico, y se servía porque él era el administrador, el jefe de todos los esclavos. En la cárcel no podía hacer eso. Entonces nos encontramos con un apóstol Pablo diciendo, sé vivir en todo tiempo, sé vivir en la escasez, en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Qué extraordinario es entender el trabajo de Dios. Por eso es que nunca debemos mirar el trabajo de Dios desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, porque fracasaremos, terminaremos amargados. No, tenemos que ir a la Biblia y ver cómo Dios ve todo esto. Porque así como altos son los cielos sobre la tierra, así son mis pensamientos tan altos, dice el Señor. ¡Qué extraordinario! Tenemos que nosotros sumergirnos en su palabra y allí conoceremos su voluntad y cómo Él trabaja. Y la frase que dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La pregunta es, ¿amas a Dios? Muchos dirán, o todos dirán, sí, yo amo a Dios. Entonces, vamos con una contrapregunta. ¿Cuánto amas a Dios? Vamos a medirlo. ¿Cuánto amas a Dios? Y la respuesta es, amas a Dios a medida que obedeces su palabra. ¿Obedeces menos? No amas tanto a Dios como cuando dices que amas a Dios. Amas poco porque obedeces poco. Amas poco porque vienen los momentos difíciles y empiezas a renegar, tipo un israelita en el desierto. No, que esto, que el otro, y que pura maná, yo quiero carne, ¿no? Ay, Señor, tanta lucha, ya paso y aquí y allá, ¿no? Entonces seguirás caminando en círculos en el desierto. Entonces amamos a Dios a medida que obedecemos su palabra. El que ama a Dios no se queja por las luchas, pruebas o tribulaciones, sino que se goza en todo tiempo, se alegra. El apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando le dijo a los filipenses, amados, les digo que se gocen. Otra vez les digo que se regocijen. Y él estaba en una cárcel. Y la cárcel es el lugar donde todos están preocupados, donde mucha gente
está encerrado y se deprime y llora. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza, porque su casa está edificada sobre la arena. Nosotros no. Nosotros tenemos nuestra casa edificada sobre la roca. Nuestro fundamento es firme. Pero nuestro corazón tiene que estar como la tierra bien desmenuzada, o sea, verdaderamente arrepentido. El que ama a Dios le da gracias a Él por todo, por la enfermedad, por la bendición, por todo le da gracias a Dios. Si perdemos el empleo, si nos hacen maldades las personas, nos pagan mal, debemos dar gracias a Dios por eso. Y debemos ser bondadosos y mostrar que somos hijos de Dios. ¿No? Que a veces pierden el empleo y vienen renegando. No, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas. ¿Y qué? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué a Dios todavía le gritan, verdad? Pues son como aquel siervo que Dios le dio, su Señor le dio una moneda y no conocía a su Dios. Lo cierto es que todos los momentos buenos y malos cooperan a nuestro favor, para nuestro bien. El mundo no lo comprende. El mundo llora, sufre en los momentos malos. Pero para el cristiano nos ayuda a nuestro favor, o sea, nos beneficia. Y un ejemplo natural es una planta. Una planta, si tiene buena profundidad, viene la lluvia, es un alimento. Sale el sol, hace la fotosíntesis y crece y se desarrolla. Pero tienes una plantita que está con mucha piedra debajo. Viene la lluvia y se lo lleva. Y el sol lo quema porque ya no tiene más raíz. Eso es lo que sucede. Momentos difíciles vienen para todos. El asunto es cómo estamos nosotros. El sol sale para todos. El sol puede hacer la fotosíntesis. O si dejas un vaso de leche durante todo el día ahí en el sol, vas a agarrar ese vaso de leche y lo vas a ver que ya está malogrado. ¿Por qué? Porque no estaba en la condición adecuada. El sol sale para todos, pero el detalle es cómo estamos nosotros. Los momentos difíciles vienen, nos ayudan, nos edifican. ¿A quiénes? A los que estamos arraigados en Cristo. Vamos a ser edificados, por lo tanto. Primero de Juan capítulo 2 versículo 3 dice: y en esto sabemos y nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Qué cosa es? Dios demanda obediencia. Versículo 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces debemos nosotros producir el fruto del Espíritu. De ese modo estamos realmente siendo verdaderos discípulos. Versículo 5: pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o sea, como Cristo, ¿no? Cristo, ¿cómo hizo? ¿Cómo vivió? Y debemos preguntarnos siempre: ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Uy, no, Jesús haría esto y aquello. No. Estás, por ejemplo, a punto de mentir. ¿Qué haría Jesús en este momento? Uy, no, Jesús no mentiría. No, eso te va a librar de mucho. Estás a punto de gritar a alguien ahí, de decirle cosas. ¿Qué haría Jesús? No, Jesús no insultaría. No. Entonces empiezas a actuar, empiezas a caminar como Él anduvo, dice la palabra. Y la frase de Romanos 8:28, que es: esto es a los que conforme a su propósito son llamados, significa deseo de Dios. Es, ¿qué cosa? Formarte a la imagen de Cristo. Ese es el propósito primordial del Señor: formarnos a la imagen de Cristo. Ese es el primer propósito de Dios: formarnos, moldearnos, tallarnos a la imagen o igual que al carácter de Cristo. A un árbol, si quieres que crezca bien derechito, necesitas desde pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, en los jardines donde los
los artistas ahí de las plantas empiezan a hacer de una planta de pino, empiezan a hacer una ave, empiezan a hacer alguna cosa, ¿verdad? Una taza, empiezan a hacer un patito bien bonito. Uy, ¿cómo lo hicieron? ¿Será que creció y se formó así? No. Hubo un jardinero que estuvo trabajando cada instante, cada momento. Entonces Dios trabaja todos los días con nosotros. A partir de este momento salimos de aquí, empezamos a tener tentaciones, empezamos a tener dificultades, todo. Pero debemos afrontarlo ¿cómo? Debemos reaccionar como Cristo reaccionó, porque Él tiene un propósito con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si nosotros queremos ser edificados, tenemos que tener estas características que nos harán, pues, la gente del mundo verá que la luz de Cristo está en nosotros. Salmos 32:9 dice, para ir cerrando: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetos con un cabestro y un freno, porque si no, no se acercan a ti. Los mulos y los caballos son tercos, dice en un lenguaje sencillo, y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. A los malvados les espera muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti, los cubres con tu gran amor. Es algo muy claro. Entonces, como cristianos, tenemos que ser mansos cuando el Señor trabaja en nosotros. Viene la tribulación. ¿Qué es tribulación? Es presionar hasta reventar. ¿Y qué va a salir de nosotros? Todo lo que nos hayamos llenado. Cuando agarras una flor y lo aplastas, lo machacas, lo destruyes, ¿qué sale? Un olor fragante, ¿no? Porque de eso está hecho una flor. Ahora, si agarras algo que tiene algo podrido adentro, lo que va a salir es toda esa podredumbre, ¿no? Y la podredumbre en la Biblia se asemeja a los fariseos hipócritas, ¿no? Aquellos que abrían su boca para hablar, pero eran puras falsedades, puras mentiras, puras calumnias, ¿no? Puro pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser controlados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el quien dirija nuestras vidas, sea el quien controle nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo esto, ¿no? Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, por los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Entonces nosotros debemos que entender esto. Aquellos que viven obedeciendo sus malos deseos dicen, todavía se justifican. No, es que yo soy así, ¿no? Es que mi papá también era así y yo también soy así, así que sopórteme. Es un cristiano que no produce el fruto del Espíritu, o de plano ni nació de nuevo, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, el cristiano ya no es dominado por sus malos deseos. O sea, el cristiano ya no practica el pecado. Puede cometer en algún momento algún pecado, pero ya no practica el pecado, sino que dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, hay una condición: si es que naciste de nuevo. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Así de sencillo, así de radical es la Biblia. Hay negro y blanco, no hay un intermedio. No hay que, bueno, se van a ir al purgatorio ahí a purgar sus pecados. No, o es cielo o es infierno, uno de los dos. O es cristiano o es mundano. O es cristiano de verdad o es un Judas. Puede ser un Pedro que comete algún pecado pero luego se arrepiente, pero no un Judas que comete pecados y ni se arrepiente, ¿no? Filipenses 2:15, para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Tenemos que tener excelencia moral. ¿Para qué? Para ser irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? No es que es una persona perfecta que no comete pecados, sino que es una persona que difícilmente lo verás molesto. ¿Por qué? Porque ya creció espiritualmente, ya maduró, porque ya está lleno ¿de qué? De la palabra de Dios. Hay personas que apenas los tocas, es como tocar una puza y un grano, ¿verdad? Un barro ahí de un grano ahí y ya, ¿verdad? Dolor. Reaccionan como molestos, amargados. Hermano, de eso estás lleno, pues, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser de este modo. Pero ¿cómo yo produzco? ¿Cómo quiero tener una excelencia moral? Tengo que hacer lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestras vidas. Tengo que tener todos los días, así como desayunamos, almorzamos, cenamos, meditar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, tener una comunión con Dios. De este modo me estoy llenando de Dios. Y voy a hacer ¿qué cosa? Irreprensible. Y la palabra de Dios nos hace sencillos porque le reconocemos a Él y nosotros nos vemos cada vez más insignificantes. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación ¿qué cosa? Maligna y perversa. Así vivimos en medio de esta generación, en medio de la cual ¿qué cosa? Resplandecemos como luminares en este mundo. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios quien se muestra a través de nosotros. Es aquella riqueza ¿de qué? De excelencia moral que se muestra a través de nosotros. Como este hombre llamado Mahatma Gandhi, que él vivió y se crió cuando llegó a Alemania en una familia cristiana. Pero cuando salió él dijo una palabra terrible, terrible. Me gusta Cristo y su evangelio, es hermoso, pero no me gustan los cristianos. Con esas palabras dijo mucho, ¿verdad? Entonces hay cristianos de nombre, cristianos de etiqueta, cristianos de cualquier modo que usted lo llame, pero de corazón son otra cosa. Están llenos de odio, de rencor, llenos de ira, de contienda. Entonces no podemos ser personas con excelencia moral si tenemos estas actitudes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por último, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, lenguaje sencillo, no digas malas palabras. ¿Y qué es una palabra mala? Aquello que ofende a los demás, aquello que es un insulto, aquello que denigra a las personas, aquello que calumnia a las personas. Es una mala palabra. Al contrario, dice, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues esto es muy necesario. Y Jesús lo llamó las palabras ociosas. De esas también seremos juzgados. Así que cuidemos nuestra lengua, que sería otro tema, ¿no? Y por último, 8:14 de Romanos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué cosa? Hijos de Dios. Significa, todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo son hijos de Dios. La vida cristiana no se mide a cuántos sacrificios hice, se mide cuánto hemos obedecido la palabra de Dios, guiados por su Espíritu. La vida cristiana no se mide entonces a cuántos sacrificios hice. Yo hago un montón de cosas en la iglesia. Así. Pero si no obedecemos la palabra de Dios guiados por su Espíritu, entonces déjame decirte lo que Samuel, guiado por el Espíritu Santo, le dijo a Saúl: es mejor la obediencia antes que el sacrificio. Qué extraordinario. Jesús dijo algo, Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mi palabra.
si la obedece. Entonces, como dijo Salomón, todo discurso oído se resume en esto: obedece la palabra de Dios y según la serie estarás arraigado. Tu raíz será profunda, como la palmera, que tiene una profundidad de raíz pero enorme. Y bueno, luego creces para arriba, que si tienes buena raíz, venga terremotos, venga lo que venga, no te va a mover. Debemos estar arraigados y edificados. Amén. Vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia. Gracias, amigos, hermanos que se conectaron, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Dios le bendiga.